Muy buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas. Bendecido jueves para todos. Vamos a dar continuación al estudio de nuestra lección esta semana con el tópico número 5, titulado Carne versus Espíritu. Romanos capítulo 7 nos viene hablando de la lucha interior del alma, del corazón natural contra los deseos del espíritu. Y también nos presenta cómo podemos lograr la victoria sobre estos deseos de la carne. La lección que estudiamos esta semana nos viene hablando cómo nosotros podemos ser victoriosos por la gracia de Cristo. La pregunta nos dice, ¿cuál es la elección de los que nacen de nuevo? Romanos capítulo 8, versículo 4 al 9 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, el apóstol Pablo nos invita a que hagamos la mejor elección, y es vivir en el Espíritu, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, y así podamos crucificar los deseos de la carne. ¿Cómo lo lograremos? Dice aquí, ¿infligiremos dolor a nuestro cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben ser sujetadas a las facultades superiores del alma. El amor a Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como posesión adquirida. Entonces, mis apreciados hermanos, aquí Dios nos presenta la obra que corresponde al ser humano. Tenemos la ayuda divina, el poder que Cristo nos ofrece, pero nosotros debemos cooperar con Dios y permitir que esos impulsos carnales sean sometidos y llevados a la obediencia a Cristo, por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios, aún del ayuno si es necesario, y de mucha oración. Debemos sujetar el pecado que está en nosotros o que busca resurgir en nosotros, y entonces permitir que sea Cristo el que pueda renacer y pueda dejarse ver en nuestra vida. O sea, aquí se nos presenta cómo nosotros podemos lograr la victoria. Es uniendo la naturaleza divina con el esfuerzo humano. Cuando estas dos cosas se combinan, entonces podemos tener la victoria sobre los deseos de la carne. Muy bien, la pregunta B nos sigue diciendo, ¿cuál es nuestra condición espiritual si somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuál será nuestra condición? ¿Cuál será el resultado, el fruto? Romanos 10, versículos 10 al 14, nos dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí Dios nos
nos refuerza el pensamiento de que no estamos solos en la lucha contra el pecado. Que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, el Espíritu de Dios, obra en el corazón del hombre para que pueda renacer y resurgir un nuevo espíritu en nosotros, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, así como Él lo ha prometido. La nota nos dice un pensamiento interesante. Nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios y a restaurar su imagen en el alma. Mis queridos hermanos, así como en una guerra, el ejército que mayor conquista tiene es el que se hace más fuerte y el que va prevaleciendo. Así sucede en nosotros, así sucede también en la mente del hombre. Si permitimos que el Espíritu sea el que gane victoria sobre victoria, entonces nuestra fortaleza espiritual va a ser cada día más mayor. Y entonces se cumplirá el propósito de Dios, nuestra alma será restaurada, el terreno será completamente conquistado. Pero Dios no puede habitar en un corazón indiviso. Debemos, por la gracia del Señor, crucificar el yo con sus afectos y deseos, crucificar la carne, para que Cristo pueda renacer en nosotros. Esa es nuestra parte, ¿sí? Y con la gracia del Señor, con la ayuda del Espíritu, podemos entonces, como dice aquí, hacer morir las obras de la carne. Quiera el Señor permitirnos, por su gracia, por su misericordia, seguir ganando conquistas, ¿verdad?, para nuestro crecimiento espiritual, y podamos así ser una bendición cada día más en la iglesia, y el propósito de Dios pueda cumplirse en nosotros. Dios les bendiga, un feliz día, mis preciosos hermanos, que Dios nos acompañe a todos, es mi deseo. Amén.